Bueno, bienvenidos, bienvenidas esta noche a esta conferencia sobre el cuidado y atención a niños, a jóvenes, adolescentes con traumas. Es una realidad que hoy en día nosotros necesitamos capacitarnos en este tema, porque no solamente llegan a nuestra iglesia, sino que también a nuestra comunidad, al colegio, a la escuela. Podemos conocer niños o adolescentes, jóvenes que están viviendo o han vivido situaciones traumáticas y nosotros necesitamos saber dar una respuesta. Entonces, esta noche les doy a cada uno de ustedes la bienvenida y voy a compartir la pantalla. Permítame un momento. Aquí. Nuestro tema entonces, cuidado y atención a niños con traumas. Nosotros somos la cooperativa Aspire y nosotros como Departamento de Educación y Gestión Social queremos formalizar muy bien esta red de la niñez, red de protección a la niñez. Entonces, en el chat y a través de las redes estaremos enviando un link donde cada uno se puede registrar para formar parte de esta red. Esta red, nuestro interés es capacitarnos, estar en comunicación constante de temas de actualidad que nos sirven para el desarrollo, el trabajo, el ministerio con niños, niñas y adolescentes. Entonces le doy la bienvenida a Eliana. Eliana, buenas noches, Dios te bendiga. Buenas noches, Deida. Buenas noches a todos los que están ahí con nosotros. Bendiciones a todos. Una vez más le quiero agradecer, así como dijo Deida, a cada uno de ustedes que se dan cita con nosotros, ¿verdad? Y son partícipes de esta charla que entendemos que será de mucha bendición para ustedes, para su comunidad, para sus congregaciones. Así que esperamos pues que la aprovechen, ¿verdad? Y que ya una vez finalizada podamos poner en práctica todos los conocimientos que vamos a tener esta noche. Hola. Te escuchamos, Eliana. Ok. Deida, no sé si estás proyectando porque no puedo ver la proyección. Ok, voy a darle otra vez. Ahí. Ahora sí la puedo ver. Okay. Ahora sí, excelente. Gracias, Deida. Bueno, pues como le decía, hoy vamos a estar hablando pues un tema muy importante, ¿verdad? Y es esto de los niños y las niñas de nuestra comunidad. Sí, entonces me gustaría que en el transcurso de la charla usted también pueda ir anotando, ¿verdad? Algunos puntitos que usted crea que le puedan servir para usted a seguir haciendo esa labor que usted hace con los niños de su iglesia, de su comunidad, o bien sea también en la escuela donde usted posiblemente trabaja. Entonces, esto es importante. Y hoy vamos a hablar un poquitito de los niños de nuestra comunidad. Y yo quisiera que usted hiciera un pequeño ejercicio, ¿verdad? Prácticamente iniciando. Y es que nosotros reflexionemos de estos niños que están alrededor nuestro, ¿sí? Que gracias a Dios no ha puesto en este lugar, ¿verdad? Para nosotros protegerlo, para nosotros cuidarlo. Y nosotros como líderes en alguna área, ya sea como decíamos en la iglesia o en la escuela, tenemos esa función, tenemos ese deber de proteger a los niños que están alrededor nuestro. Déjeme decirle que todos los niños en general tienen necesidades. Seguro usted también cuando era niño tuvo sus necesidades. Y ningún niño hoy en día está exento de, de recibir esa ayuda que necesita quizás en ese momento posiblemente difícil en su vida. Entonces, cada niño tiene una historia y cada acto, ¿verdad? Cada vivencia que este niño tiene le va a afectar de manera positiva o de manera negativa a su vida. Entonces, un niño tiene necesidades, pues, de afecto emocional, tiene necesidades espirituales,
tiene necesidades físicas incluso según se va desarrollando, según va creciendo. Entonces, me gustaría que usted visualice un niño de su comunidad, alguien que le llegue a su mente, a su corazón en este momento, y posiblemente no sea pues un niño, un amiguito suyo, o bien sea un hijo suyo, posiblemente que sea un niño pues de su escuela bíblica o de la escuela quizás donde usted da clase, y que usted pueda analizar si verdaderamente usted conoce a ese niño o simplemente usted lo ve cada vez que va a su escuela bíblica o cada vez que usted le da clase en la escuela, o usted verdaderamente lo conoce, sabe posiblemente qué le gusta, cuáles son sus actitudes, ¿verdad? Cuál es su manera de él proceder incluso cuando hay algún evento en su vida. Y a la misma vez que usted pueda saber, usted pueda identificar cuáles son esas necesidades que él tiene, pero ¿cuál cree usted que es la mayor necesidad que tiene ese niño que usted tiene en mente? Ese niño que Dios puso en su corazón ahora mismo. ¿Cuál usted cree que es la mayor necesidad que ese niño tiene? Pero más que eso también que usted pueda quizás ahí tener en cuenta cuál sería ese desafío que ese niño está enfrentando. Porque nosotros dirigimos personas, dirigimos niños y muchas veces estamos con ellos un tiempecito de nuestro día, posiblemente el sábado en la escuela bíblica, ¿verdad? Y posiblemente yo no estoy mirando a ese niño con esas necesidades que obviamente tiene, sino que me limito quizás como maestro, ¿verdad? O encargado de un grupo a dar mi escuela bíblica, a dar mi material en la escuela, pero no importándome verdaderamente qué está pasando con este niño en su casa, quizá cómo es su convivencia, o quizá qué le está afectando, o posiblemente ese niño puede tener actitudes que no sean muy positivas y quizá lo estemos juzgando y quizás estemos diciendo, óyeme, pero ¿por qué se comporta así? ¿O por qué quizás no participa? ¿O por qué de tal manera o de la otra forma, verdad? Porque a veces no le estamos prestando atención a eso que posiblemente el niño pudiera estar padeciendo. Leida, si puedes seguir con la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, déjenme decirle que los niños enfrentan diferentes dificultades. Si para nosotros como adultos es difícil alguna situación, imagínese usted cuánto más será para un niño que quizás no tiene experiencia, ¿verdad? Que no tiene el conocimiento general de la vida. Sí, entonces muchas veces esa situación que él puede estar pasando no solamente tiene que ser con algo emocional, también se puede identificar o nosotros la podemos ver como algunas actitudes que puedan estar pasando o eventos en su vida. Por ejemplo, este niño puede estar pasando por una enfermedad severa o quizás no solamente el niño, posiblemente algún familiar, alguien cercano a su familia y que esto obviamente le afecte. Y cuando un niño está pasando por alguna situación fuerte, esto puede afectar incluso hasta su comportamiento. También puede ser que algún familiar o algún amiguito cercano haya fallecido y quizás usted como maestro no lo sabe. Sí, puede ser que cuando el niño, por ejemplo, lo están ubicando de un lugar a otro, hay niños que lo mandan a la casa del tío, luego lo mandan a la casa de la abuela por alguna situación posiblemente que esté pasando en su casa, ¿verdad? Y obviamente el niño no está ubicado y eso hace que el niño prácticamente no tenga una identidad directa, ¿verdad? Y que él no se sienta parte de un grupo de personas que están sujetos, obviamente, a cuidarle. Y eso también le afecta de manera, pues, negativa. Puede ser también que haya pasado algún tipo de desastre natural o un terremoto, una inundación, huracán, cosa que a los niños obviamente le da miedo, se sienten inseguros, no se sienten, pues obviamente, que pueden estar plenamente seguros, sino que se sienten vulnerables ante esa situación que puedan estar pasando. Y claramente pueden haber conflictos armados o vivir en sectores peligrosos. ¿Cuántos sectores nosotros conocemos? ¿Cuántas comunidades donde posiblemente hay tiroteo muy a menudo o posiblemente hay puntos de droga o posiblemente los vecinos que tienen alrededor
pues están peleando todo el tiempo, lanzándose botellas, diciéndose diferentes malas palabras, ¿verdad? Y todo esto puede afectar pues el proceder del niño, las decisiones incluso que el niño va a tomar. Imagínese usted cuáles experiencias este niño está viviendo y nosotros solamente nos estamos enfocando a dar una escuela bíblica como maestro de escuela bíblica que podríamos ser, o quizás a dar un contenido en la escuela a la que yo pues estoy trabajando. Entonces es importante de que nosotros pongamos un ojo a todo esto porque el niño obviamente está esperando qué nosotros vamos a hacer por él en una situación de esta que pueda estar pasando. Sí, entonces no nos limitemos nosotros simplemente a dar un contenido, sino a ver qué está pasando más allá con este niño. Y déjeme decirle que usted y yo, ya que estamos en esa posición privilegiada que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Para trabajar con niños, debemos hacer ese esfuerzo de verdaderamente ayudarle. Sí, déjeme decirle que usted es un ente de cambio en la vida de ese niño. Cuando usted y yo nos dejamos guiar del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va a mostrar cuál es la necesidad que ese niño tiene y cómo yo puedo ayudar, ¿sí? Porque pueden haber necesidades diferentes y experiencias diferentes, pero cuando yo me acerco a ese niño, voy a conocer qué verdaderamente está pasando. Y le cuento una anécdota, ¿verdad? Que me pasó hace un tiempecito. Pues le cuento que mi esposo y yo estábamos dirigiendo un grupo de niños en una comunidad lejana de acá, antes de la pandemia, y recuerdo que había una niña bastante activa, una niña que siempre era de las primeras, que estaba ahí, desde que nosotros íbamos llegando, siempre estaba corriendo para asistir a la escuela bíblica y participar en todo, ganarse sus premios, pero resulta que hubo un tiempo que nosotros no podíamos ir y cuando regresamos a la comunidad, resulta que la niña estaba diferente. La niña pues no hablaba mucho, no conversaba, estaba alejada. Por lo general estaba en el grupo, pero estaba lejos, ¿verdad? No quería participar. Estaba enojada y yo me di cuenta que ella pues estaba grosera, decía malas palabras, quería pegarle a los amiguitos. Entonces, cuando yo me puse un día a investigar, hablar con ella y digo, vean acá, ¿qué te pasa? Comencé a hacerle ciertas preguntitas, ¿verdad? De una manera, pues, eh, bien práctica. Resulta que la niña empezó a decirme qué estaba pasando en su casa. Y cuando ella comenzó a contarme la situación que vivía en su casa, solamente tenía 7 añitos. Resulta que la niña, pues, obviamente, una semana antes de nosotros haber llegado, a la niña se le murió su hermanito, ¿sí? Su hermanito era su hermanito gemelo, por lo general él estaba muy enfermo y ella hacía todo lo que podía con él, o sea, todo lo que ella podía jugar con él, lo hacía. Pero la niña, al morirse su hermanito, se sintió sola y no tanto eso, que también en esos días, creo que como un mes antes, la mamá se había casado, se había juntado con un señor que tenía otro niño más grande que ella que la maltrataba, la humillaba, le hacía bullying y aparte el señor le pegaba a la niña. Y entonces, para completar el panorama que esta niña estaba viviendo con solo 7 años, resulta que su mamá entonces sufría de la misma enfermedad que sufría el niño, creo que era neumonía, y como el niño murió de eso, la niña estaba asustada de que la madre también se pudiera o pudiera fallecer o pudiera irse por la misma situación. Y yo me daba cuenta que según ella hablaba, solamente hablaba de su madre. Si usted le daba algo a la niña, ella quería guardar la mitad para llevársela a mami. Y aunque eso es un gesto de amor, pero a la misma vez la niña vivía preocupada por su mamá y solamente tenía 7 añitos. Entonces, esta dificultad que esta niña estaba viviendo cambió pues su manera de actuar, su manera de proceder. Entonces, como le digo, la puso agresiva porque la niña se sentía insegura. Y obviamente en ese caso, nosotros pues lo que hicimos, que buscamos a alguien que le pudiera ayudar tanto a la familia como a la niña, ¿verdad? A pastores que estaban cerca de la comunidad y también vecinos. O sea, no la dejamos simplemente
ahí, sino que seguimos pues dándole ese apoyo. Entonces, pueden haber situaciones que puedan estar afectando a mi niño o al niño que nosotros estamos tratando, ya sea en lo emocional, pero también puede ser en lo físico. No sé qué le pasó a Deida, ¿tú estás ahí? A ver, parece que se fue la diapositiva. Así como lo decía, hay experiencias difíciles que los niños pueden estar enfrentando. Puede ser, ¿verdad?, que los niños estén enfrentando, ¿verdad?, situaciones de violencia, ¿verdad? Personas, por ejemplo, que sean violentos con ellos. Puede ser que lo maltraten, puede ser que lo agredan. Violencia, por ejemplo, que pueda haber en el hogar o en la comunidad, como decía. ¿Cuántos niños conocemos que van a nuestra escuela bíblica o van a la escuela como tal y son maltratados en su casa? No simplemente que le castigan y o le quieren los padres quizá por desconocimiento enseñar algo, sino que lo maltratan, ejercen violencia, le pueden pegar incluso con palos, con cables eléctricos, con mangueras, señores, un sinnúmero de actos de violencia contra los niños que muchas veces nosotros desconocemos. Puede pasar también cuando hay una separación entre los padres, cuando hay un divorcio. Eso afecta directamente el cambio de un niño, ¿sí? Eso le afecta en el comportamiento, ¿sí? Entonces, puede ser que algún familiar pues use droga o consuma alcohol y que posiblemente sea un padre que sea borracho, que sea abusivo, que sea maltratador y haga un sinnúmero de cosas ilícitas que posiblemente el niño no puede opinar ni puede decir nada porque si no lo agreden. Entonces, todo esto puede estar afectando. Y hoy en día tenemos muchos niños que están viviendo estas situaciones. Y cuando usted tiene un niño que es muy activo y de repente usted lo ve que cambia, entonces usted tiene que estar ojo visor porque tiene que ver qué está pasando con ese niño que usted y yo sabemos que obviamente no es así y que no es su manera de proceder. Entonces también hay niños, por ejemplo, que son vendidos a lo que es la prostitución y el tráfico, ¿verdad? Y nosotros, por ejemplo, acá, yo que vivo en la zona de Sosúa, muchas veces nosotros vemos eso. Niños que nosotros lo estamos viendo, que se están prostituyendo o que lo están prostituyendo, porque ellos no hacen eso por querer, sino porque hay alguien posiblemente que le está obligando o posiblemente por una condición que pueda estar pasando su familia. Entonces, estos niños no están exentos de que nosotros como maestros le ayudemos. Así que no nos enfoquemos meramente en los niños de mi iglesia, en los niños como tal. Vamos a enfocarnos en esos niños que posiblemente por alguna razón u otra no están llegando a nosotros también y que necesitan nuestra ayuda. Entonces, cuando los niños y niñas están experimentando traumas, es lo que vamos a ver ahora. Usted va a identificar, ¿verdad? Usted va a anotar aquí, cuando un niño y una niña está experimentando trauma, hay características, hay rasgos, hay evidencia que le dan a notar a usted que un niño puede estar pasando por una situación. Ahora, antes de yo pasar al siguiente slide, me gustaría que dos personas me levanten la mano, no sé si Deida le da la participación, ¿verdad? Y que me puedan decir qué usted entiende por un trauma. A ver. Sí, Rosa Dames. Dígame, Rosa. Rosa y después Peguero. Vamos, Exacto. Rosa. Ahora Dígame, después, Rosa. sí. Ahora le toca. Bien, bueno, yo entiendo que cuando un niño presenta traumas, es cuando cambia su conducta, como realmente usted lo acaba de explicar, su condición, sus actitudes cambian, si es activo se pone pasivo, si es alegre se pone triste, a veces hasta con los alimentos deja de comer, deja de participar en las actividades normales. O sea que se deja ver fácilmente por el cambio, debe llamar a la atención de prestar atención cuando un niño cambia. Excelente. A ver, Peguero, por favor. Gracias, Amada, por su participación.
Buenas noches, bendiciones. ¿Me escuchan? Amén, le Sí, muy escuchamos. bien. Bienvenida. Para mí, una persona que presente trauma es una persona que ha sido molestado cuando pequeño, ha sido marcado, no positivamente, sino de manera dañina. Eso entiendo que por eso puede presentar trauma. Gracias. Excelente. Eso que Gracias, gracias. Juliana, abre el micrófono. ahora sí. Así mismo, gracias, Peguero, ¿verdad? Todo eso que usted ha dicho es muy asertivo, muy atinado a lo que, pues obviamente, es el trauma. Y claro está, no sé, Deida, si se puede proyectar ahí, pero igual como usted dijo, ¿verdad, Peguero? Y la otra persona que participó, un trauma no es más que un choque emocional que puede tener este niño, ¿verdad? Y obviamente ese trauma le va a producir un daño y un daño, o algo que me llama la atención acá, es que es un daño duradero. O sea, no es algo que meramente me duele, sino que es algo que persiste, ¿verdad? En mí. Y eso obviamente puede, como usted dijo, cambiar las emociones, ¿verdad? Y cambiar mis actitudes. Además, como decía, el trauma causa síntomas, síntomas que pueden ser físicos o que pueden ser emocionales, ¿verdad? Y como usted puede ver ahí en pantalla, es algo que hace sentir al niño o a la niña menos valioso, no digno de recibir amor e inseguro. Por eso los niños que tienen algún tipo de trauma se retraen, se apartan, se sienten que no son dignos de que nosotros pues le demos ese amor que debiéramos de darle, se sienten que no son parte del grupo al que ellos están perteneciendo. Esto le va a afectar en lo que es la salud mental, salud física, emocional, ¿verdad? De los niños, ¿verdad? Y eso amenaza con todo el ser, ya en lo que es lo general, por las experiencias difíciles que este niño puede estar pasando y que muchas veces nosotros no le estamos prestando atención. Entonces ahora vamos a evidenciar cuáles son esas características que obviamente un niño me muestra esos síntomas que pueden darme a entender que un niño tiene un trauma. Así como decía Deida al inicio de la charla, vimos a este joven que apenas acababa de cumplir 18 años. Señores, nadie se percató de las actitudes que tenía este chico, de cómo este niño, que fue un niño, claro está, pasó esta adolescencia, pasó su niñez, creciendo con esas dificultades, que claro está que le afectó incluso a lo que era su autoestima. Entonces, aquí como ustedes pueden ver en pantalla, hay ciertas señales que me dicen a mí que posiblemente un niño puede estar pasando por algún trance de este trauma. ¿Cuál puede ser una? El bajo apetito que este niño puede tener. Y padres y madres que están acá también pueden notar las heces blandas, o sea, cómo cambia las heces fecales cuando el niño va al baño. Nosotros tenemos padres que están acá, tenemos que visualizar los cambios que nuestro niño hace. Por eso le dije que también habían cambios físicos. También puede ser que el niño duerma bien y de repente hay un cambio que el niño obviamente ya no tiene hábito de dormir, tiene malos hábitos, despierta en la noche bastante, ¿verdad? Posiblemente tiene pesadillas, ¿sí? Posiblemente se hace pipí en la cama, ¿verdad? Todo esto afecta. No piensa antes de actuar, o sea, actúa por impulso, dice cosas groseras, no la piensa, aunque posiblemente después de que lo haga se sienta mal, tiene una mala actitud, tiene un genio que posiblemente él no se está dando cuenta de lo que obviamente está haciendo y no responde al contacto que usted y yo podamos tener con él. Puede pasar, puede ser también que el niño esté pasando por muchas enfermedades o por enfermedades que pueden ser frecuentes. Bueno, pues ya me sané de la gripe, ya me doy el coronavirus, pues ya me sale la viruela, ya me sale un sinnúmero de cosas que eso afecta al niño, ¿sí? Y eso hace que el niño se sienta menospreciado. Puede ser también que el niño empiece a tener un mal olor en la piel o un mal color, perdón, de la piel, en el sentido que el niño ya está pálido, ¿verdad? No tiene su colorcito de vida, su colorcito natural. Entonces yo tengo que poner ojo visor a eso
y que, como decíamos en la parte de arriba, también tiene que ver con ese bajo apetito que él tiene. Entonces, regresa, cuando el niño también regresa a comportamiento, ya cuando el niño ya es grandecito y vuelve a hacer cosas de niño más pequeño, sí, vuelve incluso, como le decía, a hacerse pipí, comienza a entrarse el dedito en la boca, ¿verdad? Ya dejó el biberón y quiere volver al biberón nuevamente, o sea, actitudes que no son correspondientes con la edad del niño. Ahí hay que poner un ojo visor a eso. Hace movimientos repetitivos y también puede ser que el niño esté teniendo miedo, como le contaba del niño anterior, de la niña anterior, ¿verdad? Ese paso donde el niño está teniendo miedo a todo, no le gusta que le apaguen la luz, siente que tiene miedo cuando se queda solito en el baño, no quiere que cierren la puerta, ¿verdad? No se puede quedar un momentico en su habitación o en la sala porque todo le da pánico. Entonces, tengo que tener cuenta con ese tipo de actitudes. A ver, Deida. Otras señales también que pueden ser parte de esto son algunas rabietas que el niño puede tener. Claro está que todos los niños hacen rabieta. Ahora, cuando el niño está haciendo rabietas rebeldes, las rabietas extremas, que verdaderamente extraña cosas, rompe cosas, lanza cosas a las personas, entonces tengo que tener ojo visor también con esta parte. Como decía ahí, comportamientos agresivos, ¿verdad? En infantes, ese llanto constante, ¿verdad? Cuando el niño pues llora y no se calla, por lo general tiene puño cerrado, ¿verdad? Que está agresivo, que a todo le quiere pegar, ¿verdad? O está con la espalda, ¿verdad? Arqueada, está molesto, está enojado. Todo eso yo debo de tomarlo en cuenta. Siente desconfianza frecuentemente del ambiente, como decía, ¿verdad? Revive eventos traumáticos, o sea, siempre está en el pasado, cosas que le pasaron anteriormente, la está recordando constantemente, se masturba, ¿verdad? Cuando posiblemente está entrando a la adolescencia o cuando está pequeñito también, llega a esos cambios, mancha o orina la ropa, ¿verdad? O la cama, principalmente también en lo que es las niñas. Ese cambio no solamente hormonal, sino también cuando pasan a la parte, por ejemplo, de desarrollo, cuando la niña está pasando algo, tiende a menstruar antes de tiempo y a veces, muchas veces en la semana o en el mes. Y tengo que prestarle atención a eso, que muchas veces no es algo simplemente físico, puede ser también que sea algo emocional o psicológico. Y en niños más grandes, estos signos incluyen abuso de sustancias, tendencias suicidas, automutilación y malas relaciones interpersonales. Vuelvo a tomar el ejemplo del chico que acabó de cumplir los 18 años y cometió la tragedia acá en Texas. Este chico tenía todos estos síntomas y algo que él tenía, ¿verdad? Es que abusaba de sustancia, tenía tendencia suicida. Yo tengo que tener cuenta también con estos niños que tienden a maltratar los animales, a golpearlo por gusto, a maltratar incluso hasta las plantas, a ver otro niño y maltratarlo para que simplemente él se sienta bien o para que el niño se sienta bien. O sea, yo tengo que prestarle atención a eso, porque a veces hay detallitos que son sencillos y yo no le presto atención y eso que es pequeñito puede crear una bomba y al final tener estos chicos que van creciendo con todo ese espacio vacío en su vida y lo llenan con cualquier cosa que obviamente puede ser negativa en su vida. Entonces, ¿cuáles son las respuestas que dan pues estos niños al trauma? Bueno, pues tienden a pelear, ¿verdad? A estar constantemente peleando con otra persona, con esas malas actitudes que pueda tener. Tienden a huir, ¿verdad? De acciones o de eventos donde puede estar también con otra persona y tienden a paralizarse. Esta persona, estos niños no tienen relación con otro niño, no se llevan bien con otros niños o con otras personas por esas actitudes que obviamente le están afectando a su vida. Entonces yo espero que usted haya prestado atención acá, que pueda tener ese ojo visor con esos niños en la escuela donde usted labora y todos esos niños que usted tiene alrededor, que usted no se enfoque meramente a decir, óyeme,
pero qué niño tan malcriado, qué niño tan agresivo, qué niño esto, qué niña aquello. No, no. Vamos a identificar qué es lo que está afectando a ese niño y por qué ese niño tiene ese comportamiento. Sí, porque algo tiene que estar pasando para que él actúe de esa manera. Entonces, Eliana, parece que tu internet está un poco bajo, pero vamos a continuar. ¿Alguno de ustedes han visto, han experimentado en su comunidad niños con alguna de estos síntomas? Ustedes pueden decir, sí, yo creo que voy a desmutear. Ok. Noemí, ¿puedes abrir tu micrófono? Bueno, Noemí dice que sí ha visto eso. ¿Alguien más? Peguero. ¿Puedes abrir tu micrófono, Peguero? Ok. Sí, ¿me escucha? Sí. Sí, yo tengo una vecina cercana, una vecinita, que sí, ella está pasando por una situación porque ella tiene unas hermanitas que no son de su padre, del mismo padre. Entonces, ella es como la más adulta de las niñas y ella está pasando, entiendo yo, que es por un proceso como de, ella cree que están siendo indiferencia con ella, como que su madre tiene preferencia porque las otras son más pequeñas y eso. Y estamos trabajando con ellas, gracias a Dios. Ujú. Qué bueno. Ariani, Sí, buenas noches, buenas bendiciones. noches. Bueno, yo te podría dar testimonio desde mi rol como madre con relación a mi último bebé, que mi hijo mayor también hizo un episodio de regresión donde mostraba algunos síntomas de temores y esos síntomas de que quiero que me presten atención, realizando algunas conductas que ya se daban por superadas y que ante la llegada del bebé, pues de nuevo comenzó a mostrarla. De igual manera, yo trabajo como psicóloga en un centro educativo y sí que tenemos también altos índices de niños que presentan ese comportamiento agresivo. Pero como decía la experta, no solamente nos enfocamos en el comportamiento agresivo, sino que indagando un poco acerca de su historia familiar, nos damos cuenta que detrás de ese niño hay razones por las cuales ellos se comportan de esa manera. Y bueno, desde una mirada tratando de prevenir la perduración de esta conducta, ¿no? Le vamos dando atención poco a poco porque sabemos que es un reto para nosotros como profesional en los centros educativos este tipo de conductas. Qué bueno que Ariani nos acompaña, una psicóloga y que está viviendo esto muy de cerca, porque a veces cuando estamos en la iglesia, por ejemplo, en el contexto de las que no estamos en algún colegio, escuela laborando, pero sí en nuestras congregaciones llegan niños con situaciones como las que nos contó Eliana, con esos síntomas, y uno a veces ligero dice, no, porque es muy inquieto, molesta mucho, muy moletoso, muy carpetoso. Entonces ya etiquetamos al niño y niña, pero de verdad que detrás de todos esos síntomas hay situaciones, hay traumas, hay cosas que tenemos que prestarle atención. Dice Aguilda Cruz, tenemos niños con traumas post pandemia, alopecia, debilidad en sus dientes, pelo, ansiedad, malas prácticas sociales. Wow. No hemos tocado mucho el tema de la post-pandemia, pero realmente se han encendido las alarmas, sobre todo en la niñez y en la adolescencia, de las situaciones tan difíciles que pasaron durante la pandemia y que ahora se están reflejando muchas de ellas. Entonces, gracias por participar. En el chat, por favor,
hay un link para que se registren y así poder pertenecer a la red de la niñez, y a través del proceso de las diferentes charlas que estamos dando del tema, entonces va a recibir su certificado de participación. Entonces, por favor, regístrense. Va a recibir un certificado online. Gracias a todos por estar conectados. Muy bien. Ya hemos visto entonces los diferentes síntomas. Hemos visto también qué es un trauma. Ahora vamos a ver cómo nosotros, qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Y hay algo tan bonito en esto que me encanta, que Dios nos ha dejado la palabra de Dios, la Biblia, al pueblo de Dios, donde nosotros podemos encontrar aquí muchas respuestas a la necesidad de nuestros niños, de nuestros adolescentes. A veces, como dije hace un momento, simplemente juzgamos, simplemente rechazamos, no queremos prestar atención, pero es importante saber cómo comunicar el corazón de Dios por los niños y niñas heridos. No lo veamos simplemente como niños que molestan mucho, que todo el tiempo están hiper, super, mega activos. No lo veamos solamente así. Hay muchos niños que nos rodean que están heridos. En una ocasión en la escuela dominical en la iglesia, hablábamos sobre el amor de Dios y un niño como 5 o 6 años me decía, mi papá no me quiere. Y yo le dije, ¿por qué tú dices eso? Y el niño me respondió, porque él nunca me abraza. El niño quizás no estaba esperando juguetes, no estaba esperando grandes regalos. El niño quería un abrazo para reconocer, para sentir que su papá lo quería, su papá lo amaba. Entonces, miren cómo un abrazo puede cambiar la percepción del niño. Él estaba creciendo con un trauma de rechazo. Él estaba creciendo, quizá el papá ni cuenta se estaba dando, que la falta de expresarle amor, de decirle te quiero, de un beso, un abrazo, el niño estaba sintiendo que no era amado. Y así puede crecer, y así puede llegar a la adolescencia. Y hoy en día hay muchos adultos que dicen eso de niñez, no me querían, en mi casa no me querían. Yo era el patito feo de la familia, yo era el rechazado. Había un hermano favorito, no era yo. Todas esas cosas de hoy en día los adultos, esos síntomas, esa forma de actuar que reflejan, es porque en su niñez muchas veces recibieron esos traumas en su niñez o en su adolescencia. ¿Cómo nosotros podemos entonces comunicar el corazón de Dios? Mira, hay 7 pasos. 7 pasos cómo nosotros podemos ayudar, estrategias para niños y niñas que han pasado por un trauma. Mírenla. Y está muy sencillo y es algo que nosotros podemos aplicar muy bien acá. Entonces, aquí déjame muy bien. Primero, orar por ellos. Es importante orar. Es importante orar por nuestra niñez. Es importante sacar ese tiempo para orar por ellos. Sí, muchos de los que están aquí conectados, yo sé que sirven a Dios en las iglesias y cada semana reciben niños y niñas. Mis amados, es importante sacar el tiempo para orar por ellos. Antes de que finalice la clase o al inicio de la clase en la iglesia, saque unos minutos, 3, 5 minutos y ore por ellos. Escúchelos. ¿Cuál es su necesidad? ¿Cuál es su petición? A veces para nosotros son cosas sencillas, pero para ellos son cosas muy valiosas, sus peticiones, sus necesidades. Oremos por nuestros niños y niñas, abracémoslos, hagámosles sentir que ellos pueden encontrar en nosotros consuelo, ofrecer consuelo. Niños con traumas, con situaciones difíciles, no los rechacemos. Yo recuerdo un jovencito que él era muy rebelde en la clase, muy, muy rebelde. Ninguna maestra quería estar con él o que él estuviera en su salón porque él era el inquieto, él llamaba la atención, él dañaba una clase. Hasta que un día me senté, comencé a hablar con él y descubrí sus padres lo habían abandonado, vivía con sus abuelos
Después de la escuela se la pasaba todo el resto del día en la calle, literal, en la calle con sus amigos, llegaba ya en la noche a dormir y comienzo a sentir en él mucho vacío, mucha falta de amor. Y le dije al final, ¿puedo orar por ti? ¿Te puedo abrazar? Y él me dijo, ¿por qué? Nadie me abraza, nadie ora por mí. Yo, bueno, yo lo quiero hacer. Y ese abrazo transformó la vida de ese joven. Ese joven sintió el amor de Dios. Y fue una oración y un abrazo. Fue un consuelo que le pude dar. Y la vida de ese joven, de ese adolescente, ya hoy en día ya está crecido, pero fue transformada. El abuelo después me dice, yo no sé qué le hicieron en esa clase, pero ese muchacho hoy es otro. En el colegio siempre estaba en líos, sin problemas, pero cambió. ¿Por qué? Porque alguien oró por él, porque recibió consuelo. No juzguemos. De verdad que en la niñez o en la adolescencia pasan cosas que a veces los niños callan por temor al rechazo, por temor a que papá o mamá no les van a creer, y necesitamos creer en los niños, mirar qué es lo que está pasando, no juzguemos, porque si nosotros estamos para abrir el corazón y que el Señor pueda obrar, que el Espíritu Santo pueda obrar en la vida de un niño, es importante que lo hagamos. Seamos firmes y gentiles. Esa firmeza no es insulto, no es dureza, al contrario, se firme nuestra palabra, es firme cuando enseñamos la palabra de Dios, y ser gentiles, ser amables. Hay niños que en su casa todo el tiempo están escuchando gritos, peleas, regaños. Qué pena que a veces la mamá, el papá tienen esa actitud, cosas que debemos mejorar como adultos, pero que nuestros niños, los niños que nos rodean, puedan ver en nosotros gentileza, amabilidad, que seamos amorosos, seamos respetuosos. Siempre a los niños y niñas tratémoslo con respeto. Yo tuve una experiencia cuando niña, que yo dije, cuando sea grande yo voy a cambiar eso. Y es que cuando nos invitaban a alguna actividad en la iglesia, que había cena, había comida, picadera, a los niños siempre nos dejaban de últimas. Y a veces se acababa lo que íbamos a comer. Entonces los niños nos daban muy poquito, a veces nada, porque se acabó, los adultos se comieron todo. Y yo recuerdo tanto que yo decía, cuando yo sea grande, yo le voy a dar de comer primero a los niños y después los adultos. Y yo lo he hecho. Y yo veo que muchas iglesias también lo hacen. Eso yo lo aplaudo, porque debemos guardar ante ellos respeto, tenemos que guardar ante ellos amor, que vean que nosotros los adultos los tratamos a ellos como Cristo los trataría a ellos. Ser constantes quiere decir cuando nosotros tenemos la oportunidad de ministrar o estar cerca de un niño, una niña, un adolescente, escucharle su situación, orar por ellos, ofrecer consuelos. No los dejemos, no los soltemos en banda, no. Seamos constantes con ellos, sigamos preguntándole cómo está, quizás te puedo visitar, quizás visitando a la familia podemos ayudarles también, no sé, hay muchas maneras como nosotros como pueblo de Dios podemos llegar a los corazones de los niños y de su familia y permitir que descansen. Ese permitir que descansen no es solamente un descanso físico, de que no hagan nada, no, sino más bien un descanso espiritual. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. Y quizás, yo tengo 2 niñas, y quizás yo veo a mis niñas y yo digo, pero ellas, ¿de qué se cansan? Fácil estudiar y jugar y chévere, una vida fácil, pero ellos no solamente se cansan de la situación del colegio, de que ya quieren salir a vacaciones, sino que también es un cansancio espiritual que a veces nosotros no lo vemos. Si hay niños que están siendo abusados físicamente, verbalmente, cualquier clase de abuso que estén viviendo nuestros niños y nuestros adolescentes, eso les trae a ellos que no descansan, no duermen bien, siempre están irritados. Entonces es importante nosotros traer ese descanso de Dios, que ellos puedan descansar en los brazos del Señor. Por eso es importante ser constantes. En este ministerio infantil, que yo creo que todas
48 personas que estamos conectados en este momento y las otras personas que van a ver el video luego en YouTube, podamos nosotros ofrecer ese descanso en Cristo, ofrecer y abrir nuestros brazos y decirle a los niños y niñas que nos rodean, como decía Liana, no solamente de nuestra familia o de la iglesia, sino de nuestra comunidad, al vecino, al amigo de mis hijas, a los demás niños y niñas que nos rodean, ofrecerle ese descanso. Bueno, no sé si compartirlo, pero siento la necesidad de hacerlo. Hace poco tiempo, un mes y medio más o menos, falleció el papá de la niña, y la niña es compañera del colegio de mi hija la más pequeña. Y yo no sabía cómo ayudarle. Yo, aparte del consuelo, de la pérdida de su papá de un momento a otro, se enfermó y falleció, algo en el cerebro, fue todo tan rápido. Una niña de 11 años y yo, Dios mío, ¿qué puedo hacer? Uno está en el velorio, uno está en el entierro y todo eso, pero ¿qué más puedo hacer? Entonces le dije a mi hija, vamos a invitarla a salir. Fuimos a cine, a comer, a compartir, estuvimos, y esa niña estuvo tan feliz, tan contenta, su semblante cambió. Entonces, como un gesto, abre una puerta, porque lo que ella está viviendo ha traumatizado su corazón en cuanto a la soledad, a la orfandad. Entonces, es importante nosotros ser sensibles a esto. Bueno, veo por aquí una manito levantada, quiero darle paso. Ay, se me fue. ¿Quién era? No sé si era Ariani o Awilda. Yo vi a alguien que estaba levantando la mano. Bien. Bueno, no sé, creo que se me fue. Angie María. Angie María. Angie, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Ok, bueno. Bueno, sí, vamos a seguir compartiendo este video en YouTube, en internet. Aquí está en el chat el link para que se inscriban en la red de la niñez. Voy a colocarlo otra vez. Por favor, entren, guárdenlo para entrar más tarde. Entonces, ya estamos casi terminando. Bien. ¿Qué podemos entonces hacer por los niños y niñas que han pasado por traumas? Orar por ellos, ofrecerles consuelo, no juzgar, ser firmes y gentil, amorosos, respetuosos, ser constantes, permitir que descansen. Pasos para crear un ambiente seguro. Miren que este tema tan bonito, ya es casi parte de finalizar esta conferencia, pero miren qué interesante esos pasos para que no siga ocurriendo lo que le esté causando trauma al niño o a la niña o al adolescente. Primero, debemos entender el trauma, entender qué dispara, cuál es como ese detonante del trauma. A veces hay niños y niñas que no quieren ir a la casa de un familiar, que no se quieren quedar solo con un amigo o amiga de la familia. Tenemos que prestar atención. Algo está pasando. ¿Por qué ese niño o esa niña rechaza el estar a solas con ese adulto, con ese adolescente o joven, con esa persona mayor? Es importante saber, entender cuáles son esos detonantes o disparadores para crear ese ambiente seguro. Ser constantes en esos pasos de crear ese ambiente seguro y generar confianza. Pasos para ayudar a un niño o niña a procesar el duelo. Bueno, yo lo dije hace un momento, no recordaba que estaba esto aquí, pero miren cómo las cosas del Señor son perfectas. Cuando un niño o una niña pierde a alguien amado que fallece, nosotros como adultos debemos tenerles paciencia. No todas las personas lidian con su tiempo de duelo de igual manera. Todos somos diferentes, entonces debemos tener paciencia.
Qué importante utilizar el arte. Si le gusta pintar, comprémosle colores, comprémosle pinturas, cartones, hojas, lo que sea que necesite donde pintar y que pueda expresar sus sentimientos y desahogarse a través de la pintura, a través de la música, tocar un instrumento, el teatro. Hay muchas maneras como poder ayudar a un niño a superar ese proceso de duelo. Ofrecer respuestas. Qué interesante nosotros poder conocer la palabra de Dios para cuando un niño o una niña haga preguntas, no simplemente digamos, bueno, yo te lo averiguo y no lo hagamos. No, tenemos que averiguar si no lo sabemos. Pero si sabemos la respuesta, es importante dar una respuesta conforme a la Biblia. Por ejemplo, ¿por qué la muerte? Después de que se ha muerto, ¿para dónde se fue el abuelito, la abuelita, el tío, la mamá? ¿Dónde está después de muerto? Todas esas respuestas nosotros las podemos encontrar en la Biblia. Podemos tener una base bíblica para dar respuestas. Y afirmar los sentimientos. Eso de afirmar sentimientos es clave. Tú eres amado, tú eres valioso, valiosa para Dios. Tú eres una persona importante. Tú vas a salir adelante. El Señor está contigo todos los días de tu vida. Los niños y las niñas necesitan escuchar palabras de afirmación, palabras donde ellos se puedan sentir seguros en su identidad en Cristo. No simplemente, tú sí molesta, tú no sirves para nada, tú eres feo, eres fea, eres gordo, flaco. No, esas palabras no van a traer una restauración, y no solamente a los niños que están pasando por duelo, sino en general. Debemos traer palabras que afirmen sentimientos de bendición, palabras de bendición. Tenemos que también formular preguntas, cómo se sienten, qué les gustaría hacer, ofrecer opciones, proveer consuelo y escuchar con atención. Esa partecita, ese punto 8, escuchar con atención, porque a veces hablamos tanto y no escuchamos. Tenemos que aprender a escuchar, porque cuando uno comienza a escuchar a las personas, y aquí me quiero ir en general, a escuchar a las personas, uno aprende a conocerlas y sabe, según la guía del Espíritu Santo, cómo ayudarles. Tenemos que proteger a los niños y niñas de nuestra familia, de nuestra iglesia, de la escuela, del colegio, de la comunidad, de República Dominicana. Y si usted donde se encuentra en cualquier lugar del mundo que el Señor lo lleve, hay que proteger a los niños y a las niñas. A veces estamos en la calle y vemos a un niño o una niña en peligro. No importa si no es mi hijo o mi hija, tenemos que protegerlos. Tenemos que protegerlos. Tenemos que orar por los niños y las niñas que están pasando momentos difíciles, momentos de soledad, momentos de tristeza. Tenemos que orar incluso por esas familias que esta semana están sufriendo en Texas, de la escuela. Tenemos que sentir esa compasión por los demás, compasión, porque a veces solamente nos limitamos a proteger a los nuestros, pero hay muchos otros niños y niñas que también nosotros podemos alcanzar. Dios actúa a favor de la niñez y de la adolescencia. Nosotros debemos actuar a favor de ellos. Dice el Salmo 82, 3 al 4, defiendan la causa del huérfano y del desvalido. Y aquí quiero hacer una pausa, porque cuando la palabra del Señor dice la causa del huérfano, defiendan, muchas veces pensamos el huérfano es porque falleció papá o mamá o ambos, pero hay muchos niños de nuestra comunidad huérfanos con padres vivos. Están huérfanos y su papá y su mamá están vivos. ¿Por qué lo digo? Porque están siendo criados por la sociedad, están siendo discipulados por el internet, por las redes sociales. Entonces están sueltos y es importante defender la causa de esos huérfanos de padres vivos, del desvalido, del niño que tiene alguna limitación o necesidad especial. Tenemos que defender, protegerlos del bullying, defender la causa del pobre, del oprimido, háganles justicia. Salven al menesteroso y al necesitado, líbrenlos de la mano de los impíos. Hay mucha gente impía, hay mucha gente mala porque no tienen a Dios en el corazón, porque no conocen la misericordia. Nadie da lo que no tiene, apréndase eso.
Nadie da lo que no tiene, porque todo lo que hay en tu corazón, eso es lo que tú vas a dar. Dice la palabra del Señor, de la abundancia del corazón, habla la boca. Entonces nadie va a hablar cosas de bendición si en su corazón no está llena de la palabra de Dios. No hay palabras de bendición. Nadie da lo que no tiene. Todas las personas que dan amor es porque en su corazón hay amor. Si las personas dan odio, chismes, celos, pleitos, es porque eso es lo que hay en su corazón. Y la palabra del Señor nos manda a defenderlas. Formamos parte de un ministerio de testimonio integral de la cooperativa Aspire y Aspire ONG. Todos estos materiales han sido proporcionados por el ministerio de David Cook y vamos a seguir compartiendo esto en las redes y damos gracias al Señor por esta oportunidad que el Señor nos ha dado de aprender sobre los traumas, síntomas de los niños con trauma y cómo hacer conforme a la palabra del Señor para ayudar y cuidar a nuestros niños. Dios les bendiga. Quiero aquí. Muy bien.